Hola, gente bonita de YouTube. Les habla Star, su pony random de confianza. Esta vez trayéndoles un pequeño análisis sobre ciertas cosas de la película My Little Pony Nueva Generación, tal y como había dicho en mi video anterior. Esta increíble película es fácilmente mi producto favorito de la franquicia, pero al igual que prácticamente todo lo relacionado a MLP desde la G4, ha sido motivo de discusión y divisiones entre el fandom. Una de las quejas más comunes que he escuchado sobre esta película es que, pese a ser una secuela de la G4, le encargaron su guión a escritores que confesaron no saber nada de Friendship is Magic. Y aunque sí, estoy de acuerdo en que no es buena idea dejar a gente que no tiene idea de un producto a cargo de la escritura de su secuela, me parece que estos escritores, pese a no saber sobre la G4, sabían bastante sobre la situación de su fandom. Por lo mismo, trataron de darnos, específicamente a nosotros, un par de mensajes muy importantes, pero que, por desgracia, parece que no muchos han logrado captar. Así que en este video me daré a la tarea de exponer estos mensajes para toda la comunidad de My Little Pony, para que podamos reflexionar respecto a ellos. Antes de comenzar, cabe aclarar que habrán spoilers de la película de Nueva Generación, y de hecho de sus partes más importantes. Así que si te interesa ver esta película, te sugeriría que lo hagas antes de continuar con el video. Pero si ya la viste o no te importan los spoilers, pues adelante. Ahora, sin más que agregar, que pase la intro. Chale, y me gasté todo el presupuesto en esa intro. Bueno, al menos aún tengo salud. Bien, seguramente muchos aquí me dirán que no hay realmente nada que analizar, que los mensajes de la película son simplemente que estar unidos hace la fuerza, y que la discriminación por razas, lugares de procedencia o cualquier otro motivo está mal y no debería ser porque solo nos perjudica a nosotros mismos. Y aunque sí, esos son mensajes bastante importantes que esta película transmite, en este video no me voy a centrar en ellos, sino en otros que van dirigidos exclusivamente al fandom. O también podríamos decir que son variantes de esos mensajes, pero aplicados al fandom de My Little Pony. Honestamente no lo sé, eso lo dejo a su criterio. Volviendo al punto, estos mensajes son: primero, que no deberíamos avergonzarnos de ver My Little Pony o pertenecer a su fandom. Y segundo, que deberíamos estar más unidos como comunidad, en lugar de pelearnos por cualquier cosa como solemos hacerlo. Ahora, ¿por qué creo que estos mensajes son tan importantes para el fandom? El primero es porque aún a día de hoy hay muchas personas en el fandom que temen ser juzgadas por gustar de My Little Pony, bien sea porque temen que los demás se burlen por el concepto superficial que se suele tener de la franquicia, que es un producto vacío y cursi que solo las niñas pequeñas pueden disfrutar, o porque no quieren ser relacionados con el fandom y las cosas turbias que ciertos fans han hecho, como lo del frasco, o las animaciones violentas, o la enorme cantidad de contenido, digámosle, inmoral, para que YouTube no me banee. Y el segundo, porque más o menos desde la temporada 3 de Friendship is Magic, el fandom no ha parado de pelearse contra sí mismo por cualquier motivo. Que si Twilight debió no convertirse en alicornio, que si Equestria Girls eso no es canon, que si la redención de Starlight, que si mi ship es mejor, que si los cambiantes, que si la película, y podríamos seguir así por horas y horas y horas. Y ojo, la cosa no es que tengamos opiniones diferentes, o que a algunos no les gusten ciertas cosas de la franquicia. Eso está muy bien, yo también tengo cosas que no me gustan de My Little Pony.
La cuestión es que muchos expresan esas opiniones desde el odio, no solo insultando a la serie y a todas las personas detrás de su producción, sino también a quienes opinan diferente a ellos y defienden algo que no les gusta de la franquicia. Pero en fin, ¿cómo la película transmite estos mensajes según mi interpretación? Muy fácil, aborda los temas desde perspectivas opuestas usando a sus dos personajes más importantes, los cuales son Sunny. Uno de mis personajes favoritos de todo MLP sin dudarlo. Una gran protagonista, excelente My Little Pony waifu y lo más resaltante para este análisis, una Brony. O debería decir Pegasister. Bueno, ella no es una Pegaso, así que eso se oye un tanto confuso. Dejémoslo en que ella es una representación de los fans de la G4 dentro de la franquicia. Al menos la primera representación del lado bueno del fandom, ya que anteriormente tuvimos otras representaciones que se enfocaban en ese lado más conflictivo. Pero a lo que quiero llegar es que Sony claramente representa este lado más luminoso del fandom. Vamos, es que no solo tiene su propia merch de la franquicia como todo buen fan, también aprendió de la amistad y la armonía gracias a las lecciones que las main six de la generación pasada dejaron como legado, de la misma manera que se supone nosotros lo hicimos. Bueno, no exactamente de la misma manera, ya que nosotros las aprendimos viendo la serie, mientras ella las aprendió de su padre, pero ese no es el punto. La cosa es que, aunque estas similitudes entre Sony y los fans puedan parecer algo hecho únicamente para que nos identifiquemos con ella, considero que otra razón detrás de esta decisión son los mensajes que mencioné anteriormente. El primero de ellos se ve reflejado de forma bastante evidente en la primera canción de Sony en la película, Un gran día va a ser. Esta canción no solo es mi favorita personal de la película y de lo que va de la G5 hasta ahora, sino que tiene cosas muy interesantes si la escuchas teniendo en mente la idea de no hay que avergonzarse de My Little Pony. Pues su letra habla de temas como el tener miedo, escuchar los susurros de la gente, sentirse juzgado y poner muros a tu alrededor para estar protegido. Cosas que yo personalmente sentí al introducirme en MLP. Tenía miedo de que mis conocidos se enteraran y me juzgaran, por lo que evitaba hablar de ello y me aseguraba de que no me encontraran viendo la serie. Y sé que no fui el único que se sintió así en un inicio. Seguramente muchos de ustedes se han de sentir identificados con lo que dije, pero si la canción no les parece prueba suficiente, escenas después, Sony intenta sabotear la presentación de Canter Logic y al final da un discurso en donde pregunta a los otros ponies: ¿no están cansados de vivir con miedo? ¿No ven que no estamos en peligro? Con el mensaje de no avergonzarse en mente, me parece que lo que quiere dar a entender al espectador es que no hay nada de malo en ser un brony y que las burlas de la gente no deberían importarnos. Sin embargo, Phyllis, la cual siento es aún más la villana de la película que el propio Sprout, o sea, por favor, tiene el polvo lavado del cerebro, hasta el propio Argyle se lo dice en una escena, o sea, Phyllis ridiculiza a Sony preguntándole si piensa defenderse de las otras tribus a base de amistad. Esto me resulta un paralelismo evidente a cómo algunas personas se burlan de los fans de MLP por los conceptos cursis que la serie maneja, reforzando en los demás la idea de que es mejor mantener su gusto en secreto. Y aunque esto hace que la moral de Sony decaiga un poco, vemos cómo a pesar de eso se mantiene firme en sus convicciones cuando llega Izzy. Izzy, al ser alguien de fuera de Bahía de Yegomar, en esta analogía sería alguien que no pertenece al fandom de MLP, pero que no pretende burlarse. De hecho, sabiendo que ella fue a Bahía de Yegomar por la carta de Sony, podríamos decir que ella estaba interesada en unirse al fandom. Pero eso no es muy relevante para la analogía. Volviendo a lo principal, como todos en Bahía de Yegomar viven bajo ese miedo irracional de ser juzgados, no se dan tiempo de escuchar a Izzy y huyen de ella, siendo Sony la única que, al no tener ese miedo, no huye de Izzy y se hace su amiga.
llegando a confiar en ella lo suficiente como para dejar que ésta le ayude en su plan de unificar las tres tribus y restaurar la magia. ¿Y qué representa ese plan en esta analogía? Pues nada más ni nada menos que un plan para unificar el fandom de nuevo y devolverle la magia que tuvo en un principio. Con el objetivo de recuperar la magia van a ver a los Pegasos en Altos de Zéfiro en busca de respuestas. Y si los ponis terrestres representan a ese sector del fandom que oculta su gusto por miedo, los Pegasos son exactamente lo contrario. Los Pegasos de Altos de Zéfiro representan esa parte del fandom que se quedó pese a todo y que mantiene viva a la comunidad. Prueba de esto es que en su castillo tienen evidencia de que las tres tribus alguna vez vivieron en paz. La familia real también es una pieza clave dentro de esta metáfora, siendo una representación de las personas influyentes en el fandom, como lo podrían ser creadores de contenido de MLP. Por eso es que son la mayor autoridad del lugar y todos las admiran. Zip sería alguien que antepone la integridad del fandom sobre su propia fama, razón por la que no está de acuerdo con la fuerza de su madre y se dispone a ayudar a Sonny e Izzy con su plan de recuperar la magia. Mientras la reina Heaven es su opuesto, alguien a quien no le interesa la comunidad o siquiera MLP en sí, solo la fama que recibe por lo que hace, siendo Pip un punto medio entre las dos, al estar interesada tanto en los fans como en su estatus de fama. Prueba de esto es que en la película Haven dice que no le importa que sus súbditos vivan engañados, lo que bajo esta analogía puede representar que no le interesa la situación del fandom. Por eso, cuando descubren el engaño de la familia real y les meten tremenda funa, la única preocupación de Haven es aclarar las cosas. Cuando descubren que ella está ahí solo por fama y no le importa la comunidad, en lo único que piensa es en librarse de la funa y volver a su estatus de celebridad, mostrándonos su verdadera cara. Seguramente debe haber algún que otro creador de contenido así en el fandom, aunque por suerte los que yo conozco son muy buenas personas que de verdad aman la franquicia. Volviendo a la película, luego de conseguir el cristal de Altos de Zéfiro, Sonny y compañía van al bosque de la herradura en busca del cristal unicornio. Y ahora que ya tenemos un lugar para los Pegasos y los terrestres en la analogía, se preguntarán, ¿cuál es el rol de los unicornios en todo esto? Pues, bajo mi interpretación, los unicornios representan a las personas que fueron parte del fandom, pero ya sea por distintas polémicas, discusiones u otras cosas, terminaron abandonándolo. Creo que esto se evidencia incluso en la paleta de colores del bosque y los propios unicornios. Todos tienen colores bastante apagados, totalmente contrarios a los coloridos tonos pastel que caracterizan a la franquicia desde sus inicios, siendo Izzy una obvia excepción a esta regla. Pero es que, vamos, hasta en la propia película se resalta lo diferente que es ella del resto de los unicornios. También, cuando Alpha Beetle se da cuenta de que Sonny es una terrestre y dice que quiere ayudar, él la rechaza diciendo no necesitamos de su ayuda, lo cual, teniendo en mente que Sonny es precisamente una representación de los fans, puede simbolizar como ellos ya no quieren relacionarse con la comunidad de MLP. Por favor, es que incluso tienen magia entre sus palabras prohibidas, algo que formaba parte del título de la serie anterior de la franquicia. Curiosamente, mayonesa también es una de sus palabras prohibidas, y no sé si eso tenga relación. A ver, la mayonesa es blanca, espesa, y usualmente viene en frases... Oh no, no, eso otra vez no. ¡Por favor, no! Una vez Sonny tiene el cristal Pegaso y el unicornio, trata de unirlos pensando que así la magia volverá, pero no funciona. Y con ello se ve como los unicornios y los Pegasos apenas verse se pelean, al ser polos completamente opuestos. En este momento vemos como el plan de Sonny se cae a pedazos, no solo el literal de regresar la magia, sino el metafórico de unir al fandom. Esto se refuerza unas pocas escenas más adelante cuando la vemos guardar las estatuillas de las Main Six y la lámpara que le hizo su padre, representando que, tras este fracaso, se dispone a abandonar la comunidad de My Little Pony. Sin embargo, al notar que su lámpara tenía el cristal que faltaba, Sonny recobra las esperanzas, por lo que se decide unificar el fandom una vez más, y cuando finalmente logra que todos los ponis se unan, no solo hace que los cristales vuelvan a funcionar y la magia regrese, lo cual representa que el fandom vuelve a estar unido una vez más. La mayor evidencia de esto
siendo los unicornios, pues tras recuperar la magia adquieren colores más vivos, dándonos a entender que vuelven a formar parte de la comunidad. Además, Sunny se vuelve una alicornio, y como seguramente sabrán, las gobernantes de la G4 solían ser en su mayoría alicornios, por lo que este momento representa cómo Sunny se convierte en un símbolo y una guía para la comunidad tras lograr su objetivo y restaurar al fandom. Todo bien hasta allí, ¿no? Quizás suena un tanto bastante disparate, pero se ve la analogía. Pues esperen que aún hay más. Como dije, la película muestra la problemática mediante dos personajes. Sunny es una, pero aún queda hablar de... Ok, todos tenemos claro que Sunny es una representación de los fans, pero ¿me creerían que Sprout también lo es? Seguro me dirán, no, pero no puede ser, si Sprout no creía en la unidad y puso a Rarity como mala y le aburrió jugar con Sunny, o sea, ¿es que acaso perdiste la cabeza? Primero que nada, perdí la cabeza hace mucho tiempo ya. Y segundo, son precisamente esos actos de Sprout los que me hacen pensar que él también es una representación del fandom. Solo que, a diferencia de Sunny, él representa la parte más tóxica y conflictiva de esta comunidad, siendo el perfecto opuesto de nuestra protagonista. Para empezar, el hecho de que pusiera precisamente a Rarity como malvada es cuanto menos curioso, ya que no solo es la Main Six que más veces ha estado en el rol de villana, también es bien sabido que una porción no tan pequeña de la comunidad considera a Rarity la peor Main Six, algo a lo que ya se había hecho referencia en un capítulo de la G4. Y también lo que dijo de los unicornios siendo malvados es interesante, cuando vemos que varios de los villanos ponis de la G4 eran precisamente unicornios, como por ejemplo Trixie, Flimflam, Sunset, Starlight, Stygian, Tempest, incluso podríamos contar a Sombra, que aunque según los cómics no es un unicornio, sí que tiene la apariencia de uno. Para reforzar esta idea, las acciones de Sprout en la película son un reflejo total de las de Sunny. Mientras Sunny es la única que no le teme a Izzy, Sprout es quien más aterrado se muestra por ella, lo cual, en relación a lo planteado en este video, demuestra lo mucho que teme mostrarle su gusto por MLP a personas externas al fandom. Mientras Sunny se embarca en una misión para unir a las tribus, y para efectos de esta analogía, a la comunidad, Sprout, motivado por las palabras de la hija de su de Phyllis, se hace cargo de Bahía Yugomar y prepara a sus habitantes para una guerra, metafóricamente reforzando las actitudes nocivas del fandom. Mientras la canción de Sunny habla sobre no dejarse llevar por los juicios de los demás y estar unidos, la de Sprout habla sobre estar alerta a los peligros y tener ira. Y mientras Sunny y sus amigos quieren devolver la magia, Sprout, casi al final de la película, dice explícitamente que no quiere dejar a los otros ponis tener magia, cosa que para efectos de esta analogía deja ver cómo no le importa el fandom. Él solo quiere disfrutar de la serie bajo su percepción, pero no quiere que los demás la disfruten. Por suerte, la película también nos muestra de cierto modo cómo lidiar con estos fans a través de Sprout, pues este mismo todo lo que quiere es atención. Durante algunas partes de la película, vemos a Sprout envidiando la atención que recibe Hitch, y cómo cuando ya está en el poder y pierde la atención de los demás por un momento, se desespera completamente. Y es que muchos haters y fans tóxicos en varias comunidades son así, solo buscan llamar la atención con sus comentarios de odio, buscan provocarte para que les des esa atención, y es lo peor que puedes hacer. En cambio, lo mejor que podemos hacer contra esta clase de personas nocivas es ignorarlas y denunciarlas si es que sus actitudes rebasan los límites. Claro, eso no hubiera funcionado con Sprout, pero es porque él tenía un Megazord
gracias a que la compañía de su madre se basa literalmente en hacer tecnología. Pero para nuestra fortuna, los fans tóxicos y haters de la vida real no tienen Megazords para destruir nuestras casas si no les hacemos caso. Así que, como digo, lo mejor es solo ignorarlos y denunciarlos si se pasan de lanza. Puede que este análisis solo sea una especie de desvarío mío en el que junté un montón de casualidades y cosas que solo hacen sentido en mi cabeza. Pero sin importar si estos solo son mis locuras o si los escritores de verdad querían transmitirnos estos mensajes, yo creo que muchas personas en la comunidad deberían aprender de lo que digo en este video. Soy consciente de que un videito en internet no va a hacer que todo el fandom cambie de repente y los haters desaparezcan y todos seamos felices, porque sé que eso es imposible, pero quiero creer que al menos mis palabras llegarán a algunos fans y los harán reflexionar sobre ciertos comportamientos y valorar más la película de la G5. Después de todo, no gano nada solo quejándome del fandom. Si puedo aportar mi granito de arena para que mejoremos como comunidad, lo haré con gusto. Y eso ha sido todo por hoy. Si disfrutaste de este video, recuerda dejar un like y suscribirte si aún no lo estás, activando la campanita para que YouTube te notifique de lo próximo que suba. Si tienes alguna opinión sobre el video, amaría que la dejaras en la caja de comentarios. Por supuesto, siempre desde el respeto. No hay necesidad de llegar a los insultos. Sin más que decir, se despide Rising Star, su pony random de confianza, deseándoles un excelente día.